Ahora sí, buenas noches para todos. Elegimos este tema de gestionar las emociones porque de alguna manera nos está invitando a que manejemos, yo diría que el 60-70% de las patologías, de las enfermedades por las que nos consultan a nosotros actualmente. Para quienes no me conocen, yo hago una cosa que se llama medicina sintergética, que es una visión de síntesis de las medicinas complementarias a la luz de la conciencia. Entonces lo que hacemos es involucrar un poco más al paciente en sus procesos para que al conocer la fisiología, cómo se está desarrollando todo esto, finalmente haga su aporte y no se limite a tener un papel meramente pasivo, donde el médico formula y el otro simplemente obedece, sino, bueno, la enfermedad es una lección por aprender. Una vez aprendida la lección, maravilloso que a través de ese aprendizaje podamos compartir con muchos otros. A mí me encanta contar historias porque en medicina hacemos eso, historias clínicas. Y esta es la de una paciente que a sus 26 años trabajaba con nosotros, era una de nuestras secretarias, y ocurrió una cosa muy dramática. Esto les estoy hablando de la época en que estaba la violencia por aquí alborotadita, y de esta chica se enamora uno de los mágicos de turno, ¿sí? Y ustedes saben que en ese momento, bienvenido, en ese momento, pues ellos querían lucir sus trofeos, entre comillas. Esta mujer tenía a su novio, yo atendía a su familia, a su novio, a toda esta gente. Y la verdad, era una mujer preciosa en todos los sentidos, no solo físicamente, sino que definitivamente desde el punto de vista de sus relaciones, el ser que habitaba en ella era una mujer muy especial. Infortunadamente, este hombre se encapricha por ella y decide que le monta la perseguidora. Ella en un principio le saca el cuerpo, pero empezaron los regalos y las cosas que normalmente deslumbran y todo esto. A mí me llama el novio y me dice, hombre, yo sé que ella te hace mucho caso, aconséjala, por favor. Yo por teléfono le digo, sí, tienes razón, yo la gente que he visto que la recoge me parece que no es de buenos antecedentes, y yo cuelgo el teléfono y 5 minutos después me suena mi teléfono diciéndome, el problema no es con usted, está advertido. Plop. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Acto seguido, 8 días después, a mí me llega en un paquetico una bala donde me dice, ya sabe en qué estamos. Y a ella le dicen, o se viene conmigo, o sabemos dónde está toda su familia, sabemos en qué trabajan y uno a uno los vamos a exterminar. Ella decide que no va a poner en riesgo la integridad de sus familiares y de su gente y presenta su renuncia, se va, y en efecto se va con este señor. Fue muy triste porque ella estaba realmente angustiada, pero digamos que hizo un acto casi que heroico por defender a su familia. Y yo no vuelvo a saber de ella hasta 2 años después, en que me llama ella telefónicamente, me dice, oye, necesito que me ayudes. Le dije, si estás en esto yo no te puedo ayudar, porque pues obviamente es complejo para mí también. Me dijo, no, ya me dejaron. Y me dejaron es que yo voy a visitarla a su casa, la encuentro acostada con una tracción a nivel óseo, porque supuestamente tenía una cosa que se llama una necrosis avascular de la cadera. Es decir, la cadera se quedó sin irrigación y hace una alteración en la articulación de la cadera, para no entrar mucho en detalles. Pero cuando yo veo a esta mujer, que era una mujer de un cuerpo perfecto, con casi 2 caderas en un solo lado, una cosa enorme, yo dije, esto no puede ser una necrosis avascular. Converso con un compañero ortopedista, él accede a evaluarla de manera inmediata, y en efecto, después de hacer estudios, se dan cuenta que es un osteosarcoma severísimo, es un cáncer del hueso muy severo. Y a mí me queda esto dando muchas vueltas, porque ahí empiezo yo a entender la importancia que tienen las emociones en las expresiones de la medicina. Para nosotros, desde este punto de vista, lo primero que ocurrió en su historia es que un desplazamiento, ella se va de su familia, se va de su cultura, se va de su núcleo y pierde esto, el afianzamiento.
¿Y el afianzamiento dónde está? ¿Con qué se afianza uno cuando va a caminar? Pues obviamente con los miembros inferiores y obviamente con esa cadera que tiene que ver mucho con todo lo que está ocurriendo en ese momento. Y fue muy severa la cosa porque apenas empieza este proceso en el que ella se ve escondiendo prácticamente a su familia, ella decide casi que autoinmolarse. Las células, cuando deciden suicidarse, entre comillas, por un bien mayor, hacen un proceso que se llama la apoptosis celular, es decir, las células renuncian a seguir viviendo para proteger otras células. Pero es una cosa que ocurre también a nivel macro, y miren hasta dónde puede llegar esto, cómo una emoción puede generar este tipo de cosas. En la visión energética china, dicen ellos, el riñón maneja la energía de reserva o energía ancestral o energía reticular que obviamente tiene que ver con todo ese bagaje de su familia. Y el riñón, dicen ellos, maneja los huesos. No sé si les va sonando la historia y les va encajando, pero es una historia de esas que uno dice de libro para entender por qué la fisiología desemboca en algo tan severo como esto y entonces cómo tenemos que empezar a comprender que realmente las emociones son eso, energía en movimiento. Esa energía en movimiento es muy importante que se dé y debe haber un perfecto equilibrio porque si se pierde ese equilibrio, entonces ocurre esto. No podemos tener esa mirada al frente dándonos cuenta hacia dónde vamos, sino que toda esta energía que está moviéndose empieza a generar estragos. Así como puede generar cosas maravillosas, si la energía se mueve de manera inadecuada, eso pues tiene una consecuencia. Ya lo dijimos en otra charla pasada, somos energía. Si somos energía, somos movimientos. Si somos movimientos, somos frecuencias y somos átomos que están activándose continuamente, pero sobre todo electrones, fuentes de luz, fotones, y esto se nos está moviendo todo el tiempo y esto está cambiando la realidad que estamos teniendo. Cuando caemos en cuenta que las emociones también nos hacen pensar que tenemos la responsabilidad por los otros y que nosotros también tenemos que participar en esa relación, en ocasiones confundimos la dependencia con la interdependencia. Y si entendemos que somos seres interdependientes, no dependientes, vamos a darnos cuenta que somos una sola red. Por lo tanto, que lo que afecte al otro necesariamente me va a afectar a mí. Por lo tanto, que un pensamiento o una emoción que va a generar en el otro una respuesta, porque tenemos neuronas en espejo, va a generar también que esas funciones del cuerpo empiecen a alterarse y empezamos a generar otro tipo de cosas que no quisiéramos que estuvieran allí. A su vez, entonces, los chinos hablan de estos 5 elementos, como les decía, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Ellos hacen 2 leyes, se las quiero mostrar aquí muy rápidamente porque obviamente no es el espacio para profundizar esto puede ser un tallercito después. Ellos dicen, el agua nutre a la madera. Digamos que uno riega el arbolito con agua, ¿sí? Vamos hasta ahí. La madera a su vez, ¿a quién alimenta? La leña, ¿a quién alimenta? Al fuego, no pasteleen. El fuego, cuando consume la leña, ¿qué genera? Cenizas que alimentan la tierra, ¿sí? Y la tierra contiene al metal, que es el pulmón. Y ahí vuelve y empieza el ciclo. Pero cada uno de estos elementos está representado por órganos. Si nos hubieran enseñado esto en las facultades de medicina, probablemente hubiéramos logrado muchísimas cosas maravillosas que nos hubieran cambiado por completo el panorama. Porque hubiéramos entendido por qué un cáncer hace una metástasis a tal parte. Cuando yo preguntaba eso en la facultad de medicina, doctor, nos decían, no, simplemente los hechos son los hechos y son irrefutables, doctor Posada, me decían a mí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa agua que estamos viendo aquí, lo que está haciendo es que, insisto, nutre a la madera, aquí está, el agua nutre a la madera. El agua está representada por el elemento riñón y suprarrenal. La suprarrenal es una glandulita que, como el nombre lo dice, está encima del riñón y que es la que secreta ACTH, cortisol, adrenalina, es decir, todas las hormonas del estrés. Todas las hormonas del estrés. Eso significa que cuando el agua está alterada, cuando se producen muchas más hormonas del estrés, muy probablemente la madera, el hígado, se va a quedar sin quien lo alimente, ¿sí? E igual, si la madera se congestiona
Por ejemplo, hay una hepatitis. El sufijo itis en medicina significa inflamación, congestión. Si hay una congestión entonces de la madera, ¿qué le pasa al fuego cuando hay mucha madera? ¿Eh? Uy, perdón. Es que yo estoy moviendo otra cosa aquí. ¿Qué le pasa al fuego cuando hay mucha madera? Se eleva, ¿cierto? Uno le echa más leña, entonces claro, se aumenta el fuego. Si disminuye el agua porque estamos muy estresados, porque es que no solamente es el estrés del momentico, me pito un carro, pues yo me estreso, pero a los 30 segundos estoy bien. Pero si es un estrés crónico porque tengo un jefe muy querido, o porque la suegra vive conmigo, o cosas como esas, entonces ¿qué pasa? Que esa suprarrenal empieza a consumir el agua y el fuego se dispara. No hay quien apague el fuego, no hay quien apague el fuego, ¿no? ¿Con qué apague el fuego? Con agua. Entonces, por eso no es extraño que después de una situación estresante se manifieste el fuego, que es el corazón. Esta cosa está dando problemas aquí. Ese fuego es el corazón y entonces no es extraño que después de que se altere el agua tengamos una hipertensión. Como no es extraño que cuando se congestiona el hígado, muchas veces ocurre en medicina, con algunos anestésicos generales, se congestiona mucho el hígado y pacientes que son susceptibles de pronto hacen una arritmia o un infarto. Pero es por esto que estamos viendo aquí que nos va llevando en este sentido. Lo que ocurrió con ella, ¿qué fue? El agua literalmente se secó, se dispara todo esto y entonces, ¿qué pasa cuando no hay agua? Obviamente que el fuego se va a alterar y empieza su mente a generar 50.000 cosas. ¿Hacia dónde se ve el fuego? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Y qué es lo más arriba que tenemos? Claro, por eso los pensamientos empiezan a anularse, empezamos a fabricar cualquier tipo de cosas que nos van a alterar eso completamente. Ellos también tienen una ley que se llama la ley de la dominancia, entonces dicen ellos, la madera, empecemos desde el agua apaga el fuego, ¿sí? El fuego funde al metal, el metal corta la madera, el hacha corta la madera penetra la tierra y la tierra absorbe al agua. Esa es la ley que llaman de dominancia ellos. Si entendiéramos esto solo, créanme, ya saben medicina, ¿sí? Entonces nos van a quitar el trabajito, y nos acabó el trabajito, doctor, otra vez. Bueno, entonces tengamos en cuenta esto porque es bien, bien importante. Lo vamos a ir viendo en la medida en que vamos conversando de estos otros aspectos. Eso es. Frecuentemente encontramos esta excusa, hay cosas más importantes que hacer. ¿Cuándo lo vas a hacer? No, es que tengo esto que es tan importante y estamos haciendo una cosa que está muy en moda hoy, que es procrastinar, es decir, aplazar las cosas jerárquicamente importantes y por eso yo les sugiero que compren un reloj de esta marca, que se llama Prioriza, ¿sí? Cuando uno prioriza, entonces realmente las realidades empiezan a cambiar y nosotros también sabemos para dónde nos vamos a dirigir, pero priorizar significa enfrentemos las emociones. Retrasar esa cuestión de enfrentar las emociones nos va a llevar indefectiblemente a que esa lección sea aprendida de otra manera. Si uno entiende por las buenas, maravilloso, pero si no, la vida te da una bofetada, y si no, otra más, pero si no, entonces venga para acá, papito, a calificar servicios, allá nos llaman, ¿cierto? Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Resulta que en medicina hay una cosa que se llama la alexitimia, que es la incapacidad de expresar las emociones, y decíamos también en otra charla cómo cuando estos pacientes tienen este problema de alexitimia, hay hasta un 40% más problemas de salud en esos pacientes que no expresan a aquellos que tienen la facilidad de expresar. Les cuento otra historia, porque esto es de historias y de historias. Esta es una paciente de 33 años. Llega después de estar 1 año y medio por fuera, creo que en Australia o algo así, haciendo alguna maestría o lo que fuera, y cuando llega ella se da cuenta que le es muy difícil volverse a acoplar otra vez a donde era su origen, porque ya había echado un poquito de raíces allá. Pero además de eso, esta persona resulta que termina una relación con su pareja y esa pareja llevaba con ella 11 años. Pero la termina además de manera telefónica. No es que hablemos, conversemos, sino que telefónicamente, y miren lo que estoy haciendo, entonces terminamos, ¿listo? Terminamos. Así como cuando
Carlos Mario le dice a ella, ya no, Cristina, ya no estoy dispuesto a seguir contigo, tú, Cristina, ya me tienes harto, ya aquí se termina la cosa. Y ella recibe esa información y listo, terminamos. Pero miren dónde tenía su teléfono, ella es diestra además. Miren dónde tenía su teléfono. ¿Sí? En su mano izquierda, pues sí, en el oído. Normalmente uno se lleva el teléfono al oído, es maravilloso. ¿Qué pasó? Esta mujer, 2 días después, hace una cosa que se llama una sordera súbita. Una sordera súbita que en medicina, entonces, como no tenemos mucho de dónde explicarla, no, seguramente fue un virus, y a lo mejor un virus que te trae, bueno, por lo menos era pinchadito el virus pues que venía de Australia, ¿no? Lo cierto es que ella pierde completamente su audición por el oído izquierdo, ¿sí? Y es una cosa muy especial porque resulta que cuando había tenido algún inconveniente con la muerte de su papá, pues es decir, cuando había afrontado eso 4 años atrás, ella intentó tener también un problema de sordera. Pero esta vez, cuando se repite un proceso como de abandono, ella ya hace el estartazo final. Speransky dice que uno hace un primer golpe donde se sensibiliza a una situación, pero el segundo golpe ya sí da el estartazo final y genera este tipo de cosas. Lo que hacemos nosotros en este tipo de terapias es, hombre, si tu mente y tus emociones fueron capaces de crear un proceso semejante en un camino así como en espiral, es muy probable que si desde la conciencia, por eso decimos explicar para implicar y aplicar, es decir, le explicamos al paciente qué está ocurriendo para que se implique y podamos aplicar muchas cosas, entonces este proceso se puede desenrollar y volver al origen. Eso es lo que hacemos con esta persona y buscamos a nivel de una cosa que llamamos nosotros en esto bandas y columnas, es decir, de representaciones en el área cerebral donde se quedó metido ese archivito del disco duro que decía, igual terminé con mi novio, ¿sí? Y hay técnicas para hacerlo, donde uno puede explorar y encontrar el punto preciso donde están allá metidos esos archivitos en el disco duro, insisto, toma uno parte de esa información, la diluye como un medicamento homeopático y simplemente empezamos a darle goticas de este tipo de cosas, de su propia preparación, de sus propias emociones en el momento en que ella evoca esos sentimientos y empiezan a ocurrir cosas muy significativas. Entonces, constatamos una vez más la importancia que tienen las emociones y sobre todo cómo manejemos esas emociones. Resulta que nosotros también tenemos en este proceso de aprender de las emociones que cooperar, que tener un sentimiento de compasión y por supuesto que nos mueva un sentimiento de querer ayudar a los otros para poder sentir estas 3 cosas, satisfacción, plenitud y felicidad. Si no logramos llegar a este punto, entonces es muy probable que nos hayamos saltado alguno de estos pasos de aquí arriba y seguramente van a hacer que en el camino nos perdamos esa posibilidad, insisto, de aprender de una situación determinada. ¿Sí? Sigamos. Entonces, lo primero es capacitarse para gestionar las emociones. Y capacitarse para gestionar las emociones implica estos 3 pasos. Primero, comprender, controlar y cambiar. Alejandro Tocayo es un paciente también de 23 años. Él llega a la consulta traído por su mamá porque resulta que estuvo 15 días hospitalizado y después de 15 días salió prácticamente igual. Yo pregunto qué es lo que está pasando. Alejandro, ¿qué te pasa? ¿Qué te trae por acá? No más, simplemente modula. Ni siquiera modula, balbucea, ¿sí? Obviamente eso me llama mucho la atención, este hombre tiene algún problema de atrás, le pregunto a su mamá, no, era un chico perfectamente normal hasta hace 15 días que comenzó con este proceso. Como les digo, estuvo hospitalizado, le hicieron exámenes que yo ni conocía, no tenía ni idea de algunos de esos exámenes que le hicieron, y la conclusión al final cuando uno no encuentra nada en medicina es ¿cuál? Qué maravilla, cantidad de médicos los que hay aquí, ¿no? Estrés y entonces vaya donde ¿quién? Claro, del psiquiatra. Empiezan a medicarlo y antes está empeorando su proceso, razón por la cual su mamá decide llevarlo a una consulta donde los médicos, porque normalmente los pacientes a nosotros nos llegan diciendo, yo estuve donde el médico normal. ¿Sí?
O sea, nosotros somos los anormales, pero maravilloso. Ella llega con su hijo y entonces empezamos a explorarlo, en realidad no encontramos una cosa significativa, entonces yo le pregunto a la mamá, ¿hay alguna cosa, alguna pista que ocurrió hace 20 días cuando esto empezó, 15 días? ¿Qué ocurrió en la vida de él? ¿Fue alguna cosa importante? La mamá me dice, pues yo no sé, doctor, si esto será importante, pero él terminó con su novia. Y usted, parece que sí es importante, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Él termina con su novia y desde este punto de vista, las emociones golpean siempre, digamos que el sparring de las emociones son las arterias en su capa interna que se llama el endotelio. Y en medicina, cuando ese endotelio se inflama, lo llamamos una vasculitis. Resulta que la hipótesis fue, probablemente este hombre hizo una vasculitis y dejó de irrigar adecuadamente algunas partes de su sistema nervioso central y ocurre lo que ocurre. Lo que hacemos es otra cosa muy bonita que se llama un circuito cooperativo. Mama es mama definitivamente. Lo que hacemos es que la mamá le toma el brazo a él, yo le tomo el pulso a la mamá y voy explorando en su cerebro en la medida en que la mamá me relata el hecho que ocurrió con su hijo y me va diciendo, sí, ocurrió esto, él se puso muy triste esa tarde y recuerdo que lloró muchísimo, tal cosa, no sé qué. Yo voy buscando en la medida en que ella va relatando, tomo el pulso de él ahora y empiezo a darme cuenta que su pulso se altera. Esa para mí es la constatación de que algo está ocurriendo a nivel de este tipo de cosas cuando él evoca los sucesos vividos. Y aunque no los esté evocando a través de él directamente, cuando la mamá los relata, sin duda él los está escuchando y comprendiendo, pero completamente alterado en su capacidad de expresión. Y lo que hacemos es nuevamente tomar una información. Esto fue en las horas de la mañana. En la tarde la mamá me llama, ¿qué hago? Estoy asustadísima, no tengo ni idea de qué hacer. Yo dije, aquí sí la embarré yo, ¿no? Ella me dice, es que está como si nunca le hubiera dado nada. ¿Qué hago? Me dice que tiene que ir a la universidad, que tiene unos libros allá en la universidad, ¿lo dejo ir o no lo dejo ir? Y yo, llamemos a un médico a ver qué nos dice. Lo cierto es que finalmente, dale, sigue. Buenas noches. ¿Cómo estás? Finalmente él accede yo accedo a que él vaya a la universidad y a partir de ese momento empieza a hacer una vida absolutamente normal, pero él comprende su proceso. Y entonces finalmente lo que hace él es que eso que está viviendo ya no lo procesa desde el plexo solar, que es ese dolor desgarrador, donde a uno le duele y uno dice, préndeme fuego si quieres que te olvide, no, más o menos eso, no, méteme 3 balazos en la frente, no, ya está uno ya al borde del caos total, pero él decide vivirlo desde acá. Cuando uno vive esas cosas desde el corazón, entonces hay un aprendizaje. Porque ya las emociones se procesan aquí y no aquí. Y empieza uno a entender que ama, ojo a esto, para la libertad y no para atar. El amor con ataduras es simplemente dependencia y ya lo veíamos, necesitamos desarrollar interdependencia, no dependencia. Lecciones grandotas esas porque nos están contando cómo cosas que la medicina desafió por completo desde todo el conocimiento que podamos tener, no estamos ni mucho menos denigrando de nuestra medicina, por supuesto, maravilloso el aporte de nuestra medicina convencional, honro a mis profes siempre que doy una charla como estas, pero hay otras opciones y se nos olvida mirar que no somos solamente un cuerpo físico, sino que hay un cuerpo mental y un cuerpo emocional. Entonces vale la pena cambiar las estructuras, cambiar las respuestas y las respuestas las vamos a cambiar siempre y cuando las estrategias sean otras completamente diferentes. Cuando uno cambia las estrategias, pues es posible que tengamos respuestas completamente distintas, pero si no, entonces nos vamos a quedar en la periferia y nos vamos a quedar en este tipo de cosas, en el pasado y en la culpa. Y entonces ya nos quedamos en las historias y en las histerias, cosa que es más grave todavía, ¿no? Yo sé que a ninguno le ha pasado, sé que ninguno ha pasado por un momento de histeria, pero díganle a su compañero del lado, nunca me ha pasado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando están las culpas, tal vez en otra charla aquí, no me acuerdo, y fue aquí o en otra parte, decíamos que cuando alguien dice, por mi culpa y por mi gran culpa además, ¿a dónde se lleva las manos? Aquí, ¿cierto? Claro, por mi culpa, no. Ah, no, por mi culpa, no.
Puede ser por culpa de ella, por culpa de... sí. Pero normalmente ese por mi culpa y además por mi gran culpa está tocando el cuarto centro, que es el que está en relación no solo con el corazón, sino con una glandulita que se llama el timo. Bien, vamos bien. Y ese timo tiene que ver mucho con las autodefensas, ojo, las autodefensas personales, ¿no? Eso. Esas autodefensas, ese sistema inmunológico, cuando echa culpas, empieza a decir, yo esto me lo merezco, esto era lo que yo... Historia, llegan dos pacientes, pues una pareja, muy joven, 24, 25 años también, los dos consultan, mejor dicho, él la lleva a ella porque tiene un lupus eritematoso sistémico. Esa es una enfermedad autoinmune que afecta múltiples órganos y es, digamos que, de características medio catastróficas, sobre todo cuando se empieza a tan temprana edad, pero a mí me llama mucho la atención que no solamente ella tiene lupus, sino que él tiene lupus. De hecho, es mucho menos común el lupus en hombres que en mujeres, pero además que una pareja tenga lupus, los dos, ya eso sí es una lotería que yo me gané. Ese día yo hice el baloto, no me lo gané, por mi culpa, pero cuando empiezo a interrogar el origen de esto, yo les digo, ¿a ustedes les ocurrió algo especial en su vida para que esto se iniciara? ¿Cuánto hace que empezó esto? Doctor, hace 2 años. Obviamente la pregunta que viene es absolutamente lógica y ustedes como médicos se la van a hacer. ¡Qué maravilla! No. Estoy fascinado, ya voy en la nube, yo también. Por supuesto, yo transmito la pregunta que ustedes hicieron, ¿qué pasó hace 2 años? Y ellos me contestan, doctor, es algo que no hemos compartido con nadie, esto es nuestro secreto, por favor, sea discreto. Ya después me autorizaron a compartirlo para que no se hagan aquí malentendidos. Obviamente lo hacemos también sin nombres propios, pero ellos dicen, nos tocó tomar una de las decisiones más importantes en nuestras vidas, porque ambos íbamos a hacer nuestra maestría a Inglaterra. Y faltando menos de un mes para irnos, cuando ya teníamos toda universidad, todo organizado perfectamente, nos enteramos de que estamos en embarazo. Y tomamos la decisión, doctor, de interrumpir ese embarazo. ¿Ustedes superaron ese duelo? Doctor, no, la verdad no. Esto nos ha dado muy duro. Esto después hemos pensado que pudimos haberlo hecho y retrasar el viaje, o pudimos haber hecho otra cosa, pero sin embargo la decisión fue tomada y eso fue lo que hicimos. Lo que hacemos en ese momento con ellos es exactamente lo mismo. Uno en esta, digamos que aproximación a la conciencia, uno está viviendo un solo tiempo. Es decir, el pasado no existe, el futuro no existe, hay un solo tiempo, además como nos lo describió Einstein, o sea que si me van a criticar a mí, critiquen a Einstein, porque él dijo que no había sino un solo tiempo, Cristina. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese único tiempo presente, nosotros le pedimos a la pareja que empiece a evocar ese suceso. Y van a ver una película, ellos allá en esa pantalla imaginaria, donde se ven ellos en ese tiempo atrás, 2 años o 3 atrás, donde se ven ellos en esas circunstancias, cuando se enteran, les pedimos que evoquen esos sentimientos, como si ellos fueran, como si, ojo a ese, como si ellos fueran los actores de esa película que están viendo, pero además los guionistas, hoy ellos pueden cambiar los papeles de esos actores que están allá y deciden que los van a cambiar. Entonces yo los voy guiando y les voy llevando y les voy diciendo que pongan a flote toda su capacidad de comprensión amorosa, donde los personajes de hoy acompañan a los personajes de 2 o 3 años atrás en el proceso en que tienen que tomar la determinación, los abrazan, les dicen no te preocupes, una situación, lo que fuera, y entonces digamos que uno va tratando de amortizar todo eso que ellos conscientemente no hicieron. E igual empezamos a tomar información, como ya les explicaba, hay una técnica que se llama la del FI3, donde uno recolecta esa información y luego, vuelvo y les digo, como en el principio de la vacuna, es como si le estuviéramos dando esa información a ellos para que se desensibilicen a su propia información. El resultado es que tal vez 2 meses después, yo mando a hacer chequeos de sangre, medición de anticuerpos, todas esas cosas, eso en medicina
prácticamente es imposible que se desaparezcan estas cosas, todo lo contrario, tienden a empeorar, y la sorpresa es que ambos están cero negativos. Decir cero negativos es que en ese momento no hay anticuerpos que estén atacando su propio cuerpo. Es decir, que la fuerza y la emoción de la culpa fue reemplazada por la emoción del perdón y pueden ocurrir cosas como esas. Alguna vez conversaba yo con un colega muy especial español, Fermín Moriano. Fermín falleció ya, pero era un tipo que tenía un éxito inusitado en el tratamiento del cáncer. Paradójicamente murió de cáncer, pero se fumaba 3 paquetes de cigarrillos diarios. Yo le decía, hombre, ¿cómo tienes tanto éxito en pacientes con cáncer? Oye, Alejo, eso es una cosa elemental, mira, que yo le he trabajado ya más de 20 años, y después de 20 años la única conclusión es que lo que cura todo se llama amor, y si tú le enseñas al paciente a amarse y amar a los otros, ¿qué ya te ha hecho? Sí, que no preguntes cosas que ya tú sabes, que no sé qué, me decía él como, sí, y yo le decía, pues claro, que ya lo voy a hacer, Bueno, lo cierto es que finalmente este hombre tenía un éxito, como les digo, inusitado en eso. Si eso es perfectamente posible, aún en patologías degenerativas llevadas al extremo como el cáncer, es algo que nos estamos pasando en medicina. Pero en medicina esos pacientes que se curan de un cáncer, nosotros mismos los llamamos pacientes excepcionales, ¿sí? Cuando hay pacientes excepcionales, frecuentemente nosotros no le paramos muchas bolas, pues porque es la excepción. Cuando la excepción es probablemente lo que nos está mostrando el camino que no hemos hallado hasta ahí. Más de 25.000 millones de dólares se han invertido en los últimos 25 años en el estudio del cáncer, sacando todos los medicamentos anticáncer que ustedes ya conocen, con apenas una mejoría del 5% en esos 25 años. Algo está pasando, en algo nos estamos equivocando, y si enfrentamos las cosas por donde no es, entonces estamos alterando por completo ese futuro, esas expectativas, y empiezan aquí también unas cosas muy delicadas, las profecías autocumplidas. Imagínense esta escena, ahí está la piscina, ¿la ven? ¿Alguien no la ve? ¿Se puede retirar, por favor? Bueno, ahí está la piscina, ¿sí? Y aquí está el niño gateador, ya empieza a dar sus primeros pasitos, y el niñito está y de pronto se escucha el grito de la mamá. Cuidado, se va a ir a la piscina, se va a ahogar. Profecías autocumplidas, se fue, claro. Se tiran 5 a sacarlo y finalmente logran, pero son profecías autocumplidas. El jefe me va a regañar mañana, llega el jefe, ¿por qué no hice? ¿Sí vio? ¿Sí vio? Vea. Ahora que llegue tarde a la casa, sí, ya la conocen también, bueno, sí, ustedes saben eso. Entonces llega uno tarde a la casa, no. ¿Ah? Muy bonito. Además hay un tonito sabroso, ¿sí o no? Ellas tienen un extraño movimiento en la cabeza, y eso tiene que ver con el quinto centro en realidad, porque ellas hacen así. Levantan una ceja, tienen una habilidad impresionante. Esto, y ya lo que uno sabe es, o corre o su presencia es suicida. ¿Sí? Muy bonito. Mi amor, pero era que estaba con los amigos, yo allá todo chévere, pasamos bueno, y cuando uno mira para abajo y hacia la izquierda, está recordando eventos pasados donde metió las patas, y ella ya estudió PNL y le dice, sí, mira dónde está mirando, yo ya eso lo conocí en una charla allá en Gualanday, claro, y empieza este sacrificio, y entonces las profecías autocumplidas empiezan a dar. Hombre, si las profecías se pueden autocumplir, ¿por qué no elegir que la profecía autocumplida sea en positivo? ¿Sí? Entonces yo también puedo decir, mañana que esté dictando la charla, ya no me va a dar susto allá en el auditorio, me va a ir muy bien, yo voy a estar muy bien, y claro, ¿sí o no? Entonces pasamos sabroso, la pasamos todos bien, y todo sale absolutamente fantástico, ¿no? ¿No? Bueno. Entonces esto, centrarnos es volver a casa. ¿Y volver a casa qué es?
estar en el cuarto centro. No es en vano que tengamos 7 centros o chakras principales y el cuarto, el del corazón, está en la mitad, ¿sí? Ustedes se imaginan donde uno tuviera el corazón en la nalga, uno sentarse en el corazón todos los días. Es que lata. No, eso sería absolutamente absurdo. Pero ese cuarto centro, ¿qué dices? Sí, ahí viene la arritmia, sí señor. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cuarto centro nos está invitando, insisto, a centrarnos. Y centrarse es también enfocarse. Y enfocarse es obtener el control de las cosas, porque entonces no desviamos la mirada hacia las ramas, sino que nos centramos en el evento más importante y resolvemos lo que es jerárquicamente importante, porque ya habíamos comprado un reloj, marca, bien. Que por cierto ustedes pueden conseguir en el taller de... No, bueno. ¿Qué más ocurre? Otra historia. Los pensamientos negativos generalmente tocan esta parte del lóbulo prefrontal e influyen decisivamente, valga la redundancia, en la toma de decisiones. Vuelvo y les digo, excúsenme la redundancia, pero lo hago muy a propósito. ¿Por qué? Porque miren historias como estas. Ella llega a la consulta, 33 años, está teniendo un problema de urticaria, hace 4 años, le han hecho todo lo que ustedes quieran, desde antihistamínicos, esteroides, bueno, lo que ustedes quieran y no hay ningún tipo de respuesta. La pregunta es, ¿y en qué parte de tu cuerpo te da la urticaria? Porque el cuerpo nos habla, el cuerpo nos señala cosas. No es lo mismo un acné aquí que un acné aquí o que un acné aquí. Este acné es del futuro, temor al futuro, esto es lo presente o lo relacional, esto es lo pasado. Cuando yo le pregunto a ella por su urticaria, todos tienen claro que es una urticaria. Es como una reacción alérgica donde se hacen vetas, rosetas, ronchas, lo que quieran, y son absolutamente desesperantes porque se hacen abones realmente muy molestos y a veces que originan mucho prurito y todo lo demás. Ella dice, es que me da siempre en las zonas de presión. Miren la palabra que ella utiliza. Generalmente el paciente llega con el diagnóstico hecho a la consulta cuando menciona sus cosas, ¿no? ¿Y cuáles son tus zonas de presión donde esto te da? Mire, aquí donde yo me pongo el cinturón y aquí donde el zapato me talla. Y si me pongo un brasier apretado, también me da, doctor. ¿Sí? Bueno, y entonces la pregunta que sigue, ¿cuál es? Si alguien la repite, puede entrar gratis a la próxima charla. Perfecto, ¿desde cuándo? Ya, 4 años, ya les conté. ¿Qué más? ¿Qué pasó hace 4 años? Bien, hace 4 años ella entró a trabajar en una empresa muy importante, no voy a mencionar el nombre, porque después la desdibujan y es una empresa que queremos mucho todos. Lo cierto es que ella siente una presión exagerada de parte de su jefe. Su jefe es un tipo maltratador, su jefe es un tipo inquisidor, su jefe es un tipo exigente y hace mucha presión, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es una cosa muy sencilla. Bueno, a ver, ¿eres capaz de manejar esa presión? ¿Te sientes en capacidad de hacerlo? O vamos a hacer una terapia para que aprendas la famosa maniobra del torero. Y la famosa maniobra del torero es, viene la presión, ole, ¿cómo es? Ole. Y, ay, con chicuelina, aquí casi me quedo con chicuelina y todo, pero bueno, en fin. Lo cierto es que en ese ole, lo que está uno dejando atrás es retirando la energía de lo que no es esencial. Eso a veces es muy complejo, porque en palabras es muy fácil decirlo, pero vaya pues, enfréntese al jefe al otro día. Y tenemos 2 opciones, o aprendemos a manejar eso, o tu conducta debe ser, vayamos a buscar otra opción B, vayámonos de esa empresa, o simplemente busquemos otro jefe, o tal cosa. La segunda pudiera ser interesante, pero implica que yo estoy saliendo de huida y no estoy aprendiendo la lección. Y es posible que más adelante yo me encuentre otro mecanismo de presión con otro jefe, o con la pareja, o con un vecino, o con el que sea, y entonces probablemente ese jefe pasa a ser historia y simplemente nos conseguimos otro jefe que haga presión. Entonces tal vez no sea lo más importante. Y lo que hacemos es trabajar, digamos que ahí sí implica conversar un poquito más y no me voy a profundizar en eso, pero le enseñamos algunas técnicas sencillas
para aprender a autodominar esas emociones y decir, yo soy capaz de enfrentarlo, yo soy capaz de hacerlo. El resultado es muy bonito porque además de desaparecer su urticaria, como 3 meses después, el propio jefe pidió el ascenso de esta mujer. El desenvolvimiento en su trabajo cambió por completo. Pues claro, yo ya no me siento presionado, yo actúo libremente. El principal don del ser humano, no se les olvide esto, es la libertad. Cuando estén haciendo algo que no contribuya a su libertad, esa no es la vía. Si sienten que los está atando por alguna circunstancia, esa no es la vía. Y también entonces existe una memoria de las emociones en una estructura que se llama la amígdala y el hipocampo, y el amígdala y el hipocampo son las que graban informaciones a largo plazo, pero además le dan una emocionalidad a eso que se está viviendo. Entonces en la amígdala y el hipocampo se registran todas esas cosas. El problema es que generalmente empezamos a tener una especie de memoria selectiva, donde nos ocupamos simplemente de acordarnos de aquello que no es tan bueno. Resulta que hasta el 60 y tanto % más nos acordamos más de lo negativo que de lo positivo. Y entonces esa memoria empieza a jugar una cosa muy importante porque se crean lo que se llaman engramas a nivel del sistema nervioso central. Engramas son como escenas. Si yo repito una escena medio parecida después, se va a disparar lo que viví en este momento. ¿Me hago entender? Pongamos un ejemplo. Esta es una señora que compró un carro, está feliz, toma sus clases de conducción, otro peligro más para Medellín. Lo cierto es que sale en su carro feliz de la vida y en una de sus primeras salidas alguien le pone un revólver aquí, la bajan del carro, le roban el carro, ocurre lo que ocurrió y ella dice, nunca más quiero volver a tocar un carro. 4 o 5 años después, por las necesidades que tiene, un trabajo, lo que sea, necesita volver a manejar carro. Decide volver a tomar lecciones, pero inmediatamente se siente en el carro pensando que es ella la que va a conducir, entra en un síndrome de pánico. Ese síndrome de pánico va entonces acompañado de taquicardia, sudoración, sensación de mareo, sensación de muerte inminente, todas esas cosas, simple y llanamente porque ¿qué le dice a ella? Clases de conducción igual que, claro. Entonces su subconsciente correlaciona eso y lo que uno tiene que sanar es ese subconsciente y decirle, venga un momentico, la cosa no está tan delicada. Eso fue por allá en otra época, no necesariamente tiene que volver a ocurrir, no llamemos otra vez las profecías autocumplidas y más bien permitámonos fluir con estas emociones. Lo propio ocurre con el manejo del cortisol, el estrés genera una alta cantidad de secreciones de cortisol que vuelvo y les indico, junto con la adrenalina y el ACTH, hacen parte de esa gama de cosas que producimos cuando estamos demasiado estresados. Entonces, cuando hay mucho estrés, ya les decía ahorita, el riñón se recalienta literalmente. Es como si ustedes subieran al Alto de Las Palmas en su carro de cambios en primera. Es posible que lleguen, pero seguramente mínimamente va a estar recalentado el carro. Y eso implica entonces que, ojo con eso, porque si recalentamos las emociones y los sentimientos, un sentimiento recalentado se llama un resentimiento. ¿Sí o no? Ese resentimiento va a generar esto que estamos viendo aquí. Entonces el riñón se altera, empieza el problema de la presión arterial. ¿Alguien se acuerda a quién nutría el corazón, que era el elemento fuego? La madera nutría el corazón, la leña nutría el fuego, ¿sí? Eso, a la tierra. Claro, generaba cenizas que iban a nutrir la tierra. ¿Saben cuál es el órgano que representa la tierra? El vaso y el páncreas. Y resulta que el vaso es el que desde esta visión maneja las obsesiones. Entonces, cuando hay un estrés crónico, no solamente nos puede llevar a una hipertensión, sino a que empecemos a tener pensamientos obsesivos. Es decir, aquellos que se repiten y se repiten y se repiten. Y se repiten y se repiten. Pues, entonces, ese vaso, ojo con eso, porque ese vaso está manejando las obsesiones. Y cuando esas obsesiones se repiten y no sé si les dije que se repiten y se repiten, pero cuando se repiten y se repiten las obsesiones, entonces obviamente esa estrategia está equivocada y la fisiología nuestra está recibiendo una orden que dice equivóquese, 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 equivóquese. O sea, equivóquese, ¿sí? ¿Ya?
Entonces, miren la importancia que tiene entender eso de los 5 elementos. Y si yo siguiera para allá, entonces la tierra nutre al metal que es el pulmón, posiblemente podría tener dentro de esas obsesiones. A lo mejor ya me subo al carro, se me sube la presión, empiezo a tener ideas obsesivas, me van a atracar y empiezo a hacer una crisis asmática. Porque acuérdense, la tierra contiene al metal que es el pulmón. Depende de dónde cojamos ese estadio, nosotros podemos intervenir de manera adecuada para que el ciclo se interrumpa y entonces digamos, ya hasta aquí, entendida la lección, me puedo volver, ¿sí? Y entonces, si yo tuviera, esto es de casi, si yo midiera en este momento los pulsos de todos los que están aquí, salvo si hay un argentino, encontraría que casi que el 60-70% de ustedes tienen una cosa que se llama la dosha kapha, o sea, la energía de reserva muy bajita. ¿Por qué? Porque estamos a la carrera toda hora. Porque, por ejemplo, nos acabamos de bajar de un avión y nos vinimos para esta charla. No, ninguna alusión personal por allá, hombre, mi estimado Adrián. Entonces, ¿qué ocurre? Que si esto está pasando, significa que todos estamos teniendo, o la gran mayoría, esa energía de reserva muy bajita. Porque estamos a la carrera, porque vamos a 1000, porque simplemente está ocurriendo todo esto que está ocurriendo y uno tiene que manejar o mejorar la energía de reserva. ¿Se acuerdan quién nutría al riñón, que es el que maneja la energía de reserva? El metal, qué maravilla, hombre. ¿Cuál es tu nombre? Pablo, ya quedas listo, exhibido. El metal es el pulmón. Entonces, ojo a esto, viene la pregunta estrella, pongan neuronas aquí a funcionar, que se vean neuronas en ebullición aquí en este momento, horrible, ya se ve el humero. Si el pulmón es el que nutre al riñón y la energía del riñón está bajita, ¿qué podemos hacer desde el pulmón para mejorar la energía del riñón? ¿Alguien tiene una? Claro, respirar. Cuando uno está estresado, ¿qué hace? Esto. Me van a regañar. Y entonces Tola dice, allá va a venir el Ananías. El Ananías me va a regañar ahora. Y entonces si me regañan no vamos a tener orgasmo. Yo no sé qué es el orgasmo, pero uno blanquea los ojos. ¿Qué pasa? Que cuando estamos así estamos disminuyendo la capacidad de ventilación. Claro, estamos restringiendo este diafragma y estamos encogiendo. Entonces empezamos a hacer una respiración superficial. Y si yo repito esto, empiezo a marearme, a sentir, ay Dios mío, bendito, algo me va a pasar y todas estas cosas. Pero si en cambio, acuérdense de esa imagen, cuando uno estaba muy ofuscado y salía el papá, a ver, un momentico, a ver. Eso, qué bien, no me pasó a mí solamente, ¿cierto? Respire, mi hijo, porque en esa respiración está la pausa y la vida es cuestión de ritmos, pero el secreto del ritmo está en la pausa, ¿sí? Si simplemente destináramos 3 minutos, miren lo que yo estoy diciendo, 3 minutos en la mañana y 3 minutos en la noche, hacer un ejercicio respiratorio, o para quienes hacen yoga, practiquen un poquitico de prana yoga, que tiene que ver justo con toda esta parte del manejo de la respiración. En general todo el yoga tiene que ver con la respiración, o practican alguna disciplina como esta, lo único que están haciendo es eso, llevando la energía del pulmón al riñón, y entonces ya el riñón tiene cómo nutrir al hígado, cómo apagar el fuego o cómo modularlo. No lo apaguen del todo, porque si apagan todo el fuego del corazón, pasan al perfecto equilibrio. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Pero además, ¿qué otra cosa puede uno hacer para mejorar la respiración o para aumentar la capacidad de respiración? Claro, deporte. Cuando ustedes salen a trotar, ustedes no salen a trotar así, ¿cierto? No, a menos que sea pues la vida. Hola, ¿cierto? Ya eso es otra cosa. Pero en condiciones normales, miren, lo voy a hacer en cámara lenta para que... ¿Cierto? Y entonces, miren qué está pasando con ese pulmón. Se expande. Yo los veo haciendo una fuerza por allá viéndome trotar en cámara lenta. Bueno, lo cierto es que estamos haciendo esto, ¿sí? Y estamos ampliando toda esa capacidad ventilatoria y generando esto que estamos viendo. Por eso, si el simple hecho de llevar una respiración adecuada nos permite rescatar esto. Ayer en el noticiero de la noche, en el de las 10:58,
presentaron un extra al final que decía que la sonrisa de cada uno de ustedes fue declarada patrimonio de la humanidad. Yo no sé si eso es verdad, pero hagamos de cuenta, ¿sí? Entonces, esta sonrisa puede cambiar por completo el entorno. Miren, si ustedes en este momento están sonriendo, imagínense esta misma charla y yo les digo, ¿están entendiendo o no están entendiendo? Es que me fastidia que haya gente aquí que no entiende. Pues, realmente, y uno va a ver y sí. Entonces, esto es muy importante. Esa sonrisa, miren lo que acabaron de hacer ustedes cuando se rieron fuertemente. Hicieron y están sacudiendo el diafragma, ¿sí? Y esa sacudida del diafragma es más que suficiente para activar esa fisiología y cambiar por completo el comportamiento. Bien, resulta que, como les decía, las emociones positivas suelen tener corta duración. En cambio, esas emociones negativas se nos quedan allí y ocurren cosas como estas. Este es un paciente que a sus 15 años, infortunadamente, se le muere su madre. 2 meses después, él empieza a hacer crisis asmáticas. Como les dije, cada órgano maneja una emoción. El riñón maneja los miedos, el hígado las iras, el corazón las alegrías, el vaso las obsesiones, el pulmón las tristezas. El pulmón las tristezas, ojo con eso. Si a mí se me muere la mamá, pues lo más lógico es que yo sienta tristeza. Pero si yo la expreso, por eso el quinto centro, el pulmón, este quinto centro contiene también al pulmón, pero también a esto, a la laringe, que nos permite expresar y manifestar, sacar, drenar, ¿sí? Cuando yo dreno mis emociones, estoy haciendo ya un acto terapéutico, pero cuando me trago las emociones, miren a dónde hago yo esto, en el quinto centro, frene la garganta, entonces no expreso, no manifiesto, y esto va a llevar a que ocurra una cosa mucho más compleja. Dime, Carlos. Alejito, siendo o estando la creatividad digamos, en el cerebro, en la mente, ¿también pertenece al quinto centro? La creatividad, me hacen la pregunta y la repito nuevamente porque me interesa que les quede a ustedes en el video, que después les puede llegar si así quieren. La creatividad se expresa en 2 centros. Hay una creatividad física que se expresa en el segundo centro, donde tenemos los bebés, ahí está la matriz, ¿sí? Pero hay una creatividad psíquica que se expresa en el quinto centro. El sexto integra la información, pero el quinto centro expresa, manifiesta la creatividad psíquica, y eso es bien importante. Porque además esos centros siempre están comunicados por pareja, el primero con el séptimo, el segundo en este caso con el quinto, el tercero con el cuarto, y vuelvo, insisto, el sexto integra, es como el comodín. Entonces ahí está esa parte. Muy importante esto, seguimos con la historia. Se le muere la mamá, él empieza a tener estas crisis asmáticas, 2 o 3 años después se mejora por completo, ¿sí? Y muchos tratamientos, muchos esteroides, muchas cosas que dejaron consecuencias, por supuesto, pero aparentemente superado el proceso. Los 15, cuando él tenía, eso fue como 17 años, cuando esos 15 años atrás ocurrió lo de la muerte de su mamá, ¿sí? Algo así parecido. El caso es que hay septenios, hay etapas de 7 años que se tienden a repetir. Entonces, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, en este caso, de los 14 a los 21, ese sería, ¿qué año en ese septenio? El tercero, ¿cierto? 17 años, 14, 15, 16, 17, ¿sí? 17. Si no lo solucionó ahí, si no lo elaboró adecuadamente, cuando se repita ese septenio, alguna vez volveremos a hablar de eso, y se va a repetir por allá a los 30 y punta, va a ocurrir que si no fue solucionado en ese septenio, probablemente tenga expresión en este septenio, ahora que repite eso. Son 4 etapas de septenios, 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 21 a 28. De los 28 a los 35 equivaldría al primer septenio otra vez, de los 35 a los 42 el segundo, de los 42 a los 49. Hagan la cuenta, lo cierto es que cuando se repitió ese septenio en él, no recuerdo la edad exactamente, él se separa de su esposa y 2 meses después está haciendo una crisis asmática. ¿Alguien logra desenredar esta madeja? Claro, es otro abandono.
es otro abandono, entonces él lo vive desde ahí y obviamente como no es bueno para expresar, la consecuencia es el asma nuevamente. Vamos entendiendo entonces la importancia de las emociones. Así que para entender las emociones, nos ponen juegos pirotécnicos y todo, hay que pasar por ciertas etapas, una etapa de experimentación, una etapa de flujo, de observación, de conciencia, de integración, de adaptación y de equilibrio. Tenemos que ir pasando por todas esas etapas. Entonces lo primero, experimentarlo, claro, vivámoslo. Tengo que sentir tristeza, sintamos tristeza. Es que nos enseñaron a que la tristeza era mala. Y se supone que todas las emociones o todo lo que somos nosotros fue creado por un ser perfecto. Asumimos eso pues desde nuestra creencia, respeto por supuesto profundo por quienes no tengan ese tipo de creencias, pero asumamos que vinimos de un ser superior y que ese ser superior era perfecto y nos creó, nos dijeron a su imagen y semejanza, ¿sí? Bravo. En ese proceso, ¿qué ocurre? Que nosotros empezamos a cualificar y a calificar las emociones. Entonces decimos la tristeza es mala, el miedo es malo, y si todo era perfecto y todas las emociones fueron creadas por ese ser perfecto, significa que las tristezas no tienen que ser malas y los miedos tampoco tienen que ser malos. Simplemente son complementos a las otras emociones. El miedo es complementario de la prudencia. La ira es complementaria de la autoafirmación. La tristeza es complementaria de la serenidad y la calma. Las obsesiones son complementarias de las consagraciones. Las alegrías son complementarias de, en su efecto negativo, las manías o de la bienaventuranza, dependiendo de cómo lo estemos mirando. Pero simplemente son complementarias. Entonces es bueno experimentar la tristeza también para saber qué es la alegría. Y es bueno experimentar qué son los miedos para saber qué es la prudencia. ¿O no? ¿Sí o no? Silencio en la noche. Bueno. Fluir con esas emociones, súper importante. Observarlas. Cuando la posición del observador cambia, cambia el observado. Recuerden eso. Si yo tuviera aquí, no sé, esta cosita, y ustedes la ven desde allá y proyectaran una luz aquí en el tablero, ¿cómo la verían allá? Un cuadrado. Pero si yo la veo desde acá, ¿cómo la vería allá? Un rectángulo. ¿Y quién tiene la razón? Claro, pero cambia lo que estamos observando de acuerdo a la posición del observador. El ángulo del observador cambia al observado. Entonces, tomar conciencia, observar, integrar, adaptarse y generar, ¿se acuerdan la primera o segunda diapositiva? Un equilibrio. Ese equilibrio es necesario para que vayamos entrando entonces a recuperar todo eso que fuimos almacenando y que se fue creando por allá en un depósito un poquito complejo. Alguna vez estaba yo en la Universidad Nacional, yo empecé allá, digamos que fue el que empezó el programa de medicinas complementarias en la Universidad Nacional, cuando todo el mundo decía, no, allá no va a haber forma, pues a esta gente no le creía eso, no, de veras si empieza, pues, pero no creemos que eso funcione. Yo empecé y a los 2 meses yo tenía mi consulta copada para 6 meses después. Entonces los otros médicos que llevaban 20 años, decían, pero ¿cómo así? Vos acabaste de llegar, ¿qué estás haciendo? Yo llevo aquí 20 años y tengo consulta para mañana. ¿Y cómo así que vos no tenés consulta en 6 meses? Ellos se atrevieron y se asomaron a ver qué estaba ocurriendo. Y dentro de esos llegó una paciente que tenía un problema, según ella, de una gastritis muy severa. Yo empecé a explorarla con las manos, como frecuentemente lo hacemos. Las manos son una prolongación del corazón. Entonces yo te puedo sentir desde mis manos aunque no te toque físicamente. Y lo que hago es pasar mis manos a través de sus centros de energía. Cuando llego a su segundo centro, me llama la atención que hay como, hagan de cuenta, cuando uno toca un papel de lija. Entonces, como si se dificultara el paso de la mano, por ahí no fluyera fácilmente. Obviamente me llama la atención, yo le pregunto, me dice, doctor, es que estoy bregando a quedar en embarazo, llevo 7 años en tratamiento de infertilidad, estoy tomando inductores de la ovulación y no he podido quedar en embarazo. Yo simplemente quito una cosa que nosotros llamamos un bloqueo, simplemente con unas técnicas, no vale la pena entrar en eso ahora. Por supuesto me encargo del motivo de consulta también, y el resultado es que 2 meses después yo estoy en consulta con otra paciente, ella entra casi que sin tocar la puerta, casi tumba la puerta, se acerca a mí, me da un abrazo, me dice, Alejandro, estoy en embarazo, y la otra me mira como,
Yo de verdad, hoy les puedo jurar, solamente quité el bloqueo. Yo no hice, de verdad que yo no, Cristina, yo no. Lo cierto es que, miren, el solo hecho de permitir que la energía fluya nuevamente, está interconectando nuevamente. La no comunicación o la interrupción de la comunicación se traduce en una enfermedad. Entonces lo que nosotros como médicos hacemos es volver a restablecer la comunicación contigo mismo, con el entorno, ojo a eso, y con cada uno de tus órganos y tejidos. Tú le puedes hablar a tus órganos y tejidos perfectamente y no hace falta levitar ni nada de esas cosas. Bueno, yo la verdad sí levito cuando estoy en consulta, pero solo cuando estoy en consulta, no lo voy a hacer ahora aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay consejos grandotes. Primero, conocerse, aceptarse y superarse. Porque muchas veces nos quedamos en estas dos primeras fases, pero no nos superamos. Sí, ¿qué se hace? Yo soy así, bendito sea mi Dios. Y no, superarse y decir, bueno, qué maravilla, también renuncio a la perfección, esto sí que es importante. Es muy frecuente que los problemas de columna tengan que ver con la rigidez que asumimos frente a la vida. Y entonces ese que anda con el lumbago, a menos que haya sido porque carga un objeto muy pesado, lo que sea, pero cuando aparece un lumbago así súbitamente, de esos que entran a la consulta de esta manera, pero apenas lo ven a uno, y doctor, yo vengo a consulta con usted, y uno los ve pobrecitos, todos tiesos, entonces uno ya sabe que los tiene que empelotar, porque es tal vez de la única manera que yo le quito la ropa a un paciente en consulta, porque alguna vez le escuché a un maestro mío que decía, no hay nadie más indefenso en el mundo que un ejecutivo en calzoncillos. Sí, y eso es verdad, uno le quita la ropa y se le quitó, doctor, ¿y entonces qué hago? ¿Me puedo sentar ahí? Sí, y todo ese empoderamiento se pasa, no, hay que ser fuertes como el roble, pero flexibles como el bambú. Cuando uno logra hacer esto, de renunciar a la perfección, entonces hay menos rigidez y podemos entonces ser un poquito más flexibles. Tener claros los objetivos y los logros que queremos llegar a obtener, obviamente activar el poder y la voluntad. Esto tiene mucho que ver con esa energía del riñón. Es frecuente que ustedes escuchen esas historias, que tan raro, ha empezado 17 carreras pero no termina ninguna. O ha tenido 5 matrimonios, pero es que nadie lo comprende. ¿Sí? ¿Sin contar qué? Bueno, en fin. Ese poder y esa voluntad tienen que ver mucho, insisto, con la energía del riñón. Y el riñón entonces se conecta con eso que los orientales llaman el rayo de la voluntad y el poder. Contéstale. Bueno. Muy importante tener aquí asertividad. ¿Qué es asertividad? Comunicar de manera adecuada, respetuosa, pero clara, concisa y completamente concreta, porque si no nos quedamos en las ramas. Desarrollar, o mejor, pasar de la apatía a la simpatía y la empatía. Eso que parece un jueguito de palabras es muy importante. Frecuentemente, y tal vez no hay una cosa más hiriente que la apatía. ¿Cómo estás después de una discusión que tuvieron? ¿Cómo amaneciste? ¿Sí? Yo lo caracterizo, pero es porque lo he visto en las películas, no porque me ha tocado a mí, no. Lo cierto es que cuando hay apatía uno dice, ay, otra vez está ahí la bruja afuera, qué pereza, Dios mío, bendito, y entonces uno busca cualquier excusa para no llegar. Entonces es mejor y hasta más negocio pasar de la apatía a la empatía y la simpatía. Y por supuesto rescatar el optimismo. Otros consejos más, evitar esto, el rencor, no comparar, ojo a esto, no comparar, sí, esto es muy importante. Generalmente cuando empezamos a comparar también emitimos juicios, entonces surge ahí el ego, ¿sí? Los mexicanos se casan, ella en la noche de bodas le dice, él se quita los guantes y le dice, uy, qué manotas. Qué maravilla. Y de pronto se quita la camisa y dice, uy, qué pechote. Se quita los pantalones, uy, qué piernotas. Se quita los pantaloncillos, uy, ¿qué pasó? O la entrevista de siempre con el argentino. Sexo enorme, ¿no? Fíjate, eso, ¿qué pasa? Si renunciamos al ego,
yo creo que estamos encontrándonos con muchas de las cosas más especiales, que podemos nosotros vivir definitivamente. ¿Y qué ocurre? Esto. ¿Qué ocurre? Que nos olvidamos también de la generosidad y la gratitud. Hay una mujer que se llama, es de apellido Kaplan, se me escapa el nombre en este momento. ¿Ah? No, no es Elisa. Bueno, Kaplan, que escribe un libro que se llama El diario de la gratitud. Les recomiendo ese libro. Ella es una periodista que vive muy maluco porque ella misma lo confiesa, completamente refunfuñona, irascible, lo que sea, maltratadora, mala relación con sus hijos y su esposo, tal cosa. Y un día dice, ve, voy a empezar a anotar cosas que se me ocurran a mí como para darle gracias a la vida, no sé, a las cosas. Y entonces empieza, gracias Dios por regalarme este día tan bonito, gracias por estos alimentos, gracias por esta ropa que me puedo poner, y anota 3 cositas ahí en su diario o lo que sea, y al día siguiente otra vez y va acumulando hasta que se da cuenta que tiene ya para escribir un libro, y entonces ella empieza a decirle a su marido un día cualquiera que por favor le lleve a los niños a la guardería, que ella no tiene tiempo, gracias mi amor por ayudarme con esto. Y él se queda mirándola como, gracias, ¿y hasta qué le pasó? Porque ya cuando uno no ha oído eso mucho tiempo, y ya ¿hasta qué le pasó? Bueno, yo los llevo, sí. Y le sigue dando las gracias, pues la sorpresa es que 15 días después, él le dice, gracias mi amor por el desayuno. ¡Ah! Gracias, me diste gracias, caíste en cuenta de eso. Y empiezan a hacer el ejercicio y a recomendárselo a mucha gente, y yo lo hice ya con muchos pacientes, y créanme que esto puede cambiar la vida de muchos. Generosidad y gratitud. Vivir centrado, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, y ojo a esto, darle paso aquí a la unidiversidad. Esto es muy importante. Cuando nosotros asistimos a la universidad, universo, hablamos un solo lenguaje. Pero cuando asistimos a la unidiversidad, sabemos que todos los lenguajes son perfectamente aceptables y que cada uno tiene algo por aportar. Facundo Cabral decía, mi educación iba bastante bien, hasta que entré a la escuela. ¿Sí? Ahí les dejo esa inquietud. ¿Sí? Y finalmente, ojo, liberarse para crear nuevos circuitos. Cuando yo me libero, puedo crear vías distintas a nivel neuronal, entonces cambio por completo la fisiología de mis respuestas y puedo hacer que precisamente la expresión sea completamente distinta. Perdón, gracias, por favor. Esto nos lo repetía una tía nuestra todo el tiempo, ¿no? Y cuando hablábamos con esta tía, a ver, ¿cuáles son las palabras mágicas? Perdón, gracias, por favor. Ustedes no se imaginan lo que esto en el tiempo representó para nosotros como lección de vida. El amor, ya lo dijimos, lo que nos decía Fermín Moriano, puede cambiar por completo toda la información. Había una frasecita que a mí me gusta mucho. El miedo tocó a mi puerta, el amor abrió y no había nadie. El que lo entendió, ¿cierto? Eso lo dijo un filósofo, se llama Suso. No, mentira, no, esto no lo dijo Suso. Y esto otro también es muy importante, elevar las frecuencias. Vibrar en frecuencias más altas significa ir desde lo denso, desde lo material, desde lo más complejo, a cosas mucho más sutiles. Las bajas pasiones son asesinas de la felicidad, constructoras de miseria y promotoras de infortunio. Lo cito así textualmente porque me parece preciosa esa frase de James Allen. Y ojo a esto, los pensamientos puros generan normalmente reposo y paz. Frecuentemente las patologías nuestras, hasta yo diría que el 60-70% tienen que ver con la prisa. Por eso cambiemos la prisa por los ritmos y las pausas. Cuando uno entra en el ritmo, así vaya más deprisa, se fatiga menos. Ensáyenlo ustedes, bailen un merengue, pero a ritmo de bolero, que se supone que es más lento, y con toda seguridad se van a fatigar más a pesar de que vayan más lento, porque no están entrando en eso, y la música resuena en su interior, y su corazón les recuerda que ustedes son música, y esa música entonces los está llevando a que esos pensamientos puros generen reposo y paz. Pensamientos valerosos generan éxito, libertad y abundancia. Diógenes decía que cuando pasaba por el mercado, se quedaba muy feliz porque se daba cuenta de cuántas cosas él no necesitaba, es decir, mano ocupada, mano perdida, es decir, que el conquistador por estar cuidando de lo que conquistó se convirtió en esclavo de ella, es decir, que jodiendo se jodió, ¿sí? Eso también lo decía alguien por ahí. Bueno, pensamientos enérgicos generan agrado y simpatía. Es bien distinto cuando alguien te saluda, ¿cómo estás? Súper bien, ¿tú qué?
wow, ¿sí o no? Pídanle cita, ¿sí? Pero hay otras veces, ¿cómo están? En la lucha. Ahí vamos, bien para no preocuparlo. No, le digo pues que ni me salude, le pego esto. Y llegan con, además otros que llegan con el saludito, que no es solo de mano, sino con el diminutivito a bordo. ¿Qué has tenido? Como un dolorcito aquí en el estomaguito, pero fue que me comí un tomatico y me cayó como pesadito. Yo siento como que estoy un poquitico, y ese poquitico va haciendo que uno se apoque. Y cuando uno se apoca, entonces no proyecta mucha fuerza, porque se va perdiendo una cosa que se llama el tono vital o la energía ancestral, donde nos vamos metiendo poco a poco en lo que alguna vez fuimos, en la posición fetal, donde nos sentimos protegidos, pero ojo, si estamos viviendo otra etapa distinta a esa y nos regresamos a la posición fetal, algo está pasando. Entonces, volver a tener tono, volver a ser enérgicos, y ojo, porque el tono de su voz depende mucho de cómo estén viviendo su propio tono emocional. Alguien que no escuche un tono, ojo, que no lo escuche, o mejor, oído, que no lo escuche, no lo puede emitir. Si yo no escucho un tono determinado, mi voz no lo puede emitir. Y se supone que nosotros estamos equipados con toda la escala de matices suficientes como para que esa voz sea capaz de emitir esas cosas. Le contesto. Me encanta, una vez me pasó eso en un seminario y lo hago de verdad, de maldad, se me sale el diablotín. Entonces una pobre señora bregándolo a apagar y había una ventana abierta hasta que ¡pum! Mensaje sutil, ¿no? No, no te preocupes, es simplemente por tomarte el pelo ahí. Bueno, pensamientos bondadosos generan protección, ¿se acuerdan? No tengo edad para amarte. ¿Se acuerdan? No, les tocó, a la mayoría de aquí les tocó el topollillo. Cuando uno veía el topollillo, o sea, la ternurita en pasta, y entonces ese tipo de cosas generan eso, sensación de protección. Por eso la sonrisa de un niño también genera eso. Pensamientos generosos y amorosos, esto, seguridad y prosperidad. Generosos y amorosos. A veces hay que ser generosos también para recibir. Ojo a eso, no solo para dar, somos muy buenos para dar, eso hay que reconocerlo, pero pésimos para recibir. Es que esto yo no me lo merezco, yo no estoy preparada para este trabajo, es que no sé por qué me presento a 20 entrevistas y en 21 me dicen que no, pero es porque yo no me lo merezco, es porque yo no estoy preparado, es porque no es el momento. Y a los 98 años yo creo que ya va siendo el momento, ¿sí? Entonces apropiémonos de eso. Ir a la deriva nos lleva a la catástrofe. Es muy importante tener las coordenadas precisas. Si no tenemos coordenadas precisas, no sabemos para dónde nos dirigimos. Encontrémonos en Río Negro. Nos encontraremos. ¿Qué me dicen ustedes? Lo primero, ¿cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde? No, allá por Llano Grande. ¿Listo? Sigan. En Gualanday. 6:30. El 10 de octubre, en el colectivo Gualanday, ¿sí? Ahí ya la cosa es distinta. Si yo tengo coordenadas precisas, voy a llegar al lugar preciso. Pero si mi mente, mi propósito, mi sentir no van en la misma dirección, ese pensar, sentir y actuar hacen que se pierda la coherencia y entonces entramos en esto que se llama la gravedad, que no es otra cosa que la gravedad. Eso es la gravedad, donde todo nos pesa. Y cuando a uno le pesan mucho las cosas, uno tiende a ir arrastrando con mucha dificultad y no camina con libertad para irse desplazando tranquilamente. Ese que en su caminar asume esta actitud, te estoy intimidando, ¿cierto, Gloria? ¿Qué pasa? El que está así, ¿qué hay allá atrás? Claro, el pasado, esto es porque pesa mucho, tampoco es pues para que vamos así, no, pero el que anda de esta manera
está viviendo este presente, está viviendo este momento, este instante, y entonces no tiene que cargar con eso que, insisto, pesa, ¿sí? Las emociones y el corazón, ni qué decir, tal vez de las cosas que más se está estudiando esto en medicina, es la coherencia cardíaca y lo que tiene que ver esa coherencia cardíaca con todas esas emociones y el corazón, ¿sí? Este es un señor que pierde a su esposa. Entra en una tristeza profunda y resulta que al tiempo conoce otra persona, se enamora de ella, y cuando se enamora de ella siente una atracción que dice: esto es absolutamente impresionante lo que yo siento. No sé por qué estoy sintiendo esta atracción tan grandota. Lo cierto es que a esa señora de la que se enamora por segunda vez le habían hecho un trasplante cardíaco. Adivinen de quién era el corazón. Claro, de su ex esposa, ¿sí? Miren cosas, esto no me lo estoy inventando, son estudios del Instituto HeartMath, que es tal vez uno de los institutos más serios que ha estudiado el tema, y ese tipo de cosas quedan inscritas allí. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde están los razonamientos? ¿Dónde están los pensamientos? ¿Dónde están las emociones? Y tal vez en el gorro. Bueno, perfecto, en el gorro, ahí están. Emociones son ventanas de colores, por eso si nosotros entendiéramos solo esto, que vale la pena que volvamos a rescatar ese arco iris, ese lienzo en blanco que estaba para que lo pintáramos nosotros con las emociones que vamos viviendo, entonces perfectamente vale la pena que empezamos a ver lo que queremos, ¿sí? Este es un paciente al que le secuestran un hijo. Eso pues obviamente es dramático. Y el secuestro, yo pienso que cualquier secuestro debe ser terrible, pero el secuestro de un hijo yo creo que debe ser casi que indescriptible. Lo cierto es que ese secuestro del hijo lleva a que él en ese momento secrete una marea de adrenalina enormemente grande. Imagínense cuánta adrenalina consumió cuando se entera de todo eso, y él empieza a hacer una insuficiencia renal aguda, ¿sí? Sin más, no tenía ninguna otra cosa, pero fue tal el desgaste que empieza a hacer una insuficiencia renal aguda. Cuando él cae en cuenta de lo que está ocurriendo, cuando lo llevamos a que él descubra por qué empezó esto, porque es muy claro en identificar, esto empezó desde que secuestraron a mi hijo, y nosotros le explicamos eso que vimos ahorita de los 5 elementos, ¿se acuerdan la estrellita esa? Él empieza a caer en cuenta y dice: wow, eso nosotros lo llamamos técnicamente, es una palabra muy compleja que se llama ajá, ¿sí? En ese ajá, uno simplemente cae en cuenta de lo que está pasando y dice: ajá, esto fue lo que me ocurrió. Pero si ya él entendió lo que le ocurrió, acuérdense, la espiral del tiempo se puede devolver, se los digo porque la casuística es demasiada. Y entonces, este paciente, cuando comprende eso, decide: yo voy a vivir este secuestro de otra manera. Entre otras cosas, porque ya había pasado el secuestro, ¿sí? O sea, era una cosa pasada, pero él se quedó anclado en el pasado. Entonces lo que hacemos es sanar ese pasado. Bueno, ya no tienes por qué cargar esto, ya se resolvió, es el momento de soltarlo, soltar, sentir, sonreír, decimos nosotros, y eso solo cambia por completo el panorama. Él recupera gran parte de su función renal, evita un trasplante renal, por cierto, e incluso, ¿se acuerdan la foto mía cuando yo era pequeño? Esto es para decirle que cada uno de nosotros es simplemente un portador de un pedacito de la verdad. Un pedacito de la verdad. Cada uno tiene un pedacito de la verdad. Por eso está bien que defendamos nuestro punto de vista, pero que ampliemos la conciencia y seamos capaces de comprender que también existen otros puntos de vista y que esos puntos de vista van sumando, ¿sí? Y esa suma de todos esos puntos de vista nos lleva a que conquistemos eso que llamamos la serenidad interior para lograr esa libertad imperturbable. ¿Se acuerdan cuando Mercedes Sosa decía: hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad? Esa es la última de las lecciones que aprendemos en los arquetipos según Jung. Nosotros aprendemos 6 tipos grandes de lecciones en nuestra vida: seguridad, identidad, responsabilidad, autenticidad, poder y libertad. Pero la libertad la conquistan el sabio y el bufón.
es decir, el que aprendió con sus conocimientos y además generosamente los compartió porque se dio cuenta que no le pertenecían, y el bufón, que es el que cae en cuenta que la vida vale la pena, pero si es para gozársela, no para sufrir en este valle de lágrimas, sea pues señora, ¿cierto? Ojo con eso, ahí les dejo esa inquietud también. Y ni qué decir del ego que anula la intuición. Imagínense ustedes la despedida de un argentino. Él terminó su relación con su novia y decide que le va a escribir. Y le escribió una carta y le dice: hola, soy consciente de lo mal que debes estar sin mí. Es probable que con el tiempo intentes superarlo. Probablemente no llegues a hacerlo, porque entiendo que un ser como yo en tu vida probablemente no lo vas a encontrar. Ahora mismo me asomo por la ventana y veo que sola se ve la ciudad sin mí. Y al final, finalmente le dice: bueno, pero si quieres despedirte, puedes venir hacia mí, si quieres tenemos una noche de lujuria para despedirnos. Y en efecto ella accede porque, ¿sí? Cuando llegan y están en el momento del éxtasis, ella le dice: ay Dios, y ella le dice: no, mira, en la intimidad puedes llamarme Oscar, ¿no? A veces la intuición es anulada por el ego. Yo hago muchos chistes de argentinos, pero además porque de verdad reconozco en ellos un excelente humor. Algún día les contaré que me tenían chistes de colombianos, todos los que quieran, cuando iba a dictar seminarios allá, y es una maravilla, es bonito reírnos con, no reírnos de, eso es bien distinto, y con los argentinos nos reímos, ¿sí? Entonces, ojo a esto, enfocar adecuadamente. Hay un chiste que cuenta mi hermano que a mí me encanta. Eduardo es muy bueno para contar chistes ahí donde lo ven medio serio, medio quieto. Allá me está diciendo: no me vas a poner a contar un chiste ahora, ni riesgo, yo voy a tratar de repetirlo. Y entonces están los españoletes enseñándoles, alfabetizando a los indígenas, y los sacan a pasear y les dicen casa, y entonces ellos repiten casa, ¿sí? No sé, árbol, árbol, ¿sí? Y de pronto ven una parejita haciendo el amor. Y el tipo dice: ¿qué les digo? Bicicleta. Y llega un indiecito, saca un arco y mata al tipo y le dice: ¿por qué lo mataste? Bicicleta mía, ¿sí? Cuando cambiamos el enfoque puede cambiar la realidad de las cosas, y sin duda vamos a evitar que surja el saboteador, que es el que siempre nos está criticando. ¿Hay dos voluntarios aquí o no? Para que terminemos con este ejercicio. Me encanta, porque cuando uno dice hay dos voluntarios, existe un movimiento de flexión del cuello de esta manera. Que no me vaya a mirar a mí, ay Dios mío, que no se me acerque, estoy que me exploto de la risa, voy a poner ese vasito a un lado y a salir al frente porque estoy que me muero de salir de las ganas. ¿Quieres salir así, sin presiones? Bueno, ojo que no te vaya a dar urticaria en una zona de presión, porque eso es importante. Ven acá. Y nombremos un masculino saboteador. Mauricio. Mauricio, listo. Tú eres el masculino saboteador. Resulta que tu nombre es Marta. Marta siempre soñó que cuando se fuera a jubilar, se acabó de jubilar, te aumenté muchos años, pero no importa, se acaba de jubilar, y ella dice: me voy a vivir a una casita de campo. Ella se sueña lo que tanta gente se sueña: voy a cultivar mis gallinitas, mi bebé, ¿cierto? Entonces tú vas a ir contando, pero este saboteador, que es el ego, te va a destruir todos tus sueños. Entonces tú vas diciendo: listo, me voy a ir a tal parte, y él interviene. Vamos a ver qué te dice el ego. Me voy a ir a viajar. Bueno, ojo, se va a ir a viajar. Vamos a ver qué le dice el ego. Bien. No, no me da miedo. Sigue. ¿Y vas a viajar por qué? ¿Y por qué vas a viajar? Yo le pregunto, ¿no? Para ir orientando. ¿Y por qué vas a viajar? ¿Para qué? Porque quiero conocer muchas... No, pero bueno está aquí. Bueno, y si te quedaras aquí, ¿qué harías? Si quedara acá, me dedico a leer, Bueno, ya que te daña mucho la vista, ¿qué más harías? Porque es que qué pereza, pues, que te dañe la vista. Entonces, ¿qué más harías? deporte.
qué peligroso, hombre, don Ego. ¿Por qué peligroso? ¿Alguna otra cosita quisieras hacer además de leer y deporte que ya como que... Bueno, Ir a teatro. Bien, perfecto. Un aplauso para los actores. Maravilloso. Esto que hacemos así, en realidad les vamos a confesar, esto no fue tan espontáneo. Ayer a las 3 de la mañana estábamos preparando esta escena. Miren, esto que hacemos de manera tan simple es lo que nos ocurre todos los días. Porque el ego nos está saboteando. Cualquier cosa que intentamos emprender, te sale don ego a decir, no, quédate ahí quietecito, no te movas, y no salimos de la zona de confort, porque simplemente es más fácil hacer estos aeróbicos. Esta sí es la foto mía de verdad. Pero lo cierto es que esa sonrisa, ese entusiasmo, equivalen a 1 hora de aeróbicos, y esto es muy importante, porque si salimos de esos agujeros negros que son las emociones, entonces podemos empezar a entender también cómo salir de nuestras enfermedades, de aquello que nos está anclando, y empezamos a encontrar que también hay personas que nos van a ayudar en el camino, personas que nosotros llamamos vitamina, porque también hay otro tipo de personas tóxicas, las reconocen, bueno, pero también existen estas, y generalmente dentro de estas caben estos de aquí, los abuelos. Yo creo que no hay nada más especial para un abuelo que uno le mencione a su nieto. Yo, cuando las pacientes llegan a consulta, ya de esa edad, llegan a consulta y las veo muy tensas, muy angustiadas, les pregunto, oye, ¿y tu nieto? Vea, esto es una sonrisa que no les cabe, ¿sí o no? Miren esta sonrisa de abuela, ¿sí? Pero esto también lo habíamos preparado, ¿cierto? Eso es muy importante, acercarse, hombre. Si yo reconozco que algunas son personas vitaminas, ¿por qué no acercarme a las personas vitaminas y por qué elijo personas tóxicas? Generalmente los fracasados salen a tomar café juntos. Ojo, ¿con quién toman café? ¿Sí? No tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la que ponemos. Entonces, elegir las respuestas a las emociones es simplemente una opción, y debemos seguir estos 4 pasitos sencillos. Creer en un ser superior, cambiar el modo de pensar, reinventarnos, es decir, cambiar pensamientos negativos por afirmativos y positivos, y nunca perder esto, la capacidad de sorprenderse, ¿sí? Esto que están viendo aquí, que les resalto de esta manera, es la mejor de las medicinas. Yo no sé si alguna vez les conté esta historia, pero me excusan si la conté, es que ya a veces uno no se acuerda dónde contó una. Nosotros tenemos un tío que vive en Cali, a quien le decimos Manolo, y Manolo, un día yo estaba allá, cuando eso él tenía como 75 años, y como a las 11 de la mañana en Cali, me dice, oye, ¿me acompañas a trotar? Yo tenía un excelente estado físico, y dije, pues acompañemos al viejito a trotar, ¿sí? Y yo salí con el viejito a trotar. Como a los 5 minutos yo iba jadeando, buscando el tanque de oxígeno, alguna cosa, y de pronto él se detiene bruscamente, y yo, ¿qué te pasó? ¿Te doblaste? ¿Un esguince? ¿Alguna cosa? No, mira esta hoja, y coge una hoja de un arbolito, es que mira, qué cosa tan hermosa, él le hace mucha énfasis a la R, esto es una berriondera, esto es hermoso, ¿sí? Sí. Y entonces mira la hoja y se queda, y yo, wow. Yo no sé, pero el caso es que yo le agradecí infinitamente a la hoja que hubiera aparecido, porque yo ya estaba fundido. Pero entendí que yo estaba trotando con un muchachito de 8 años. Yo no estaba trotando con un ser de 75, sino con un muchachito de 8 años que era capaz de sorprenderse y de volver a llegar a estas cosas. Calidez y afecto, ni qué decir. Hace poquito escuché una expresión de un colega que le dice a la señora, que va muy preocupada por su corazón, no doy un peso por ese corazón tuyo. Pero por Dios, es que las palabras de un médico pueden ser sentenciantes, y si uno se cree lo que le están diciendo, lo crea, y entonces cambia por completo. ¿Y estas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cuál fue? Repite lo que no lo escuchamos. ¿Qué fue lo que dijo? Que la señora le dijo que no lo estaba vendiendo. Qué maravilla. Bueno, las 4 D, deseo, decisión, determinación y disciplina, absolutamente fundamentales para cambiar el patrón de nuestras emociones y de la manera de enfocar las cosas.
La pereza es la madre de todos los vicios, pero eso de que como madre hay que respetarla está por valorarse. Entonces renunciar a eso, a la pereza, a la mediocridad, al conformismo, empezar a cambiar la autoimagen. Les voy a contar una última historia para que ya vayamos terminando, y es la siguiente. Cuando uno tiene una imagen de sí mismo, pues el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental la reconocen y la aceptan. Yo estoy en Cartagena en ese momento dictando un seminario y se acerca una colega a consultarme porque lleva 4 años de migrañas severas, ¿sí? 4 años de migrañas severas, obviamente ha pasado por todos los especialistas, lo que sigue para esa colega también era lo final. Empieza a tomar esto porque estás deprimida, tómate un escitalopram o cualquiera de esas cosas y bien vale la pena. Sin embargo, cuando ella dice, hace 4 años empezó esto, otra vez la pregunta. ¿Qué pasó? No. Todo lo que hemos aprendido, ¿sí o no? ¿Qué pasó hace 4 años? Yo repito en país así como acaban de decir, ¿sí? Y ella me dice, no, yo la verdad tuve un accidente terrible, me desfiguré por completo la cara, yo le miraba la cara y la veía perfecta, me inclino ante el cirujano que hizo semejante cirugía, y de verdad perfecta. Pero cuando yo le pido, tú tienes una foto tuya de ese tiempo, me muestra una foto de una mujer completamente diferente a la que yo estoy viendo ahí en la camilla, y entiendo perfectamente que lo que ella está haciendo es que no se identifica a sí misma, no se reconoce. Miren, la terapia fue tan sencilla que es aterradoramente, a mí hasta me da pena contarles esto, pero ¿qué hacemos? Se ocurren. Lo que hacemos fue pedir un espejo. En el auditorio había por ahí unas 20 personas, unas 20 mujeres, perdón, dentro del auditorio. Yo pido un espejo, si alguna mujer tiene un espejo, aparecieron 20 espejos. Lo que uno no encuentra en un bolso de mujer no lo encuentra en el éxito. Lo cierto es que paso un espejo, tomo el pulso, cuando yo voy pasando el espejito mirando su cuerpo, el pulso se mantiene, pero cuando llego a su cara, inmediatamente el pulso se dispara. Eso lo llamamos nosotros la señal autónoma vascular. ¿Qué significa eso? Que ella no reconoce su propio rostro. La terapia, adivinen qué fue. Pásate el espejo por tu cara 5 minutos diarios y haz este movimiento. ¿Qué le estás devolviendo a tu cuerpo? Tu propia imagen. Reconócete, acéptate y supérate. ¿Se acuerdan lo que acabamos de colocar aquí? Eso es bien interesante. Y finalmente, entonces, limpiar ese espejo propio, cambiar por pensamientos positivos, aprender a entender que somos personas, PER viene a través de, y son música. Tenemos que volver a rescatar la música para que la embriología del corazón y el oído vuelvan a refrescarnos lo que somos y aprendamos a escucharnos nosotros mismos. Y volver a rescatar el optimismo. Cuando la raíz cuadrada del 1% de la población, miren la cifra tan impresionantemente pequeña, pero cuando la raíz cuadrada del 1% de la población genera una conducta, el resto de la población la aprende. Si la raíz cuadrada de nuestra población conservara el optimismo, sonriera, el resto, la raíz cuadrada, insisto, del 1% de la población, el resto de la población podría sonreír. O sea que tenemos soluciones relativamente fáciles, no todo es protestas, no todo es pedirle al papagobierno todo lo que sea, no, hay muchas otras cosas por hacer y definitivamente si cada uno aportara su granito de arena, rescataríamos al optimista que hay en nosotros. El optimista se responsabiliza de sus reacciones, el pesimista culpa a los demás, el optimista cree en los demás, el otro también cree, pero cree que ninguno lo va a hacer. El optimista entonces también está encantado con lo que hay, el pesimista siempre está recriminándose por lo que ya no tiene y por el pasado, por eso que dejó atrás. El optimista ve una oportunidad en toda calamidad, el pesimista una calamidad en toda oportunidad. Finalmente el optimista entonces sabe que todo tiene arreglo, pero el pesimista sabe que todo tiene arreglo, pero piensa que nadie lo va a hacer. El optimista siempre tiene un proyecto, el pesimista siempre tiene una excusa. Por lo tanto, estamos a un pensamiento de cambiar nuestra vida. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Perfecto. Ante esta abrumadora cantidad de preguntas, sí, dime. Cuando al principio hablabas de priorizar, Sí. yo entiendo pues que es enfocarse en la causa mayor, en la más trascendente, pero es posible también que haya un acumulado de causas. Sin duda.
Y por eso decíamos, prioriza, pero enfrenta, no procrastines. Porque eso que procrastines más adelante va a sumar y va a sumar y va a sumar. Cuando la olla atómica tiene la valvulita buena, pues sale y punto. Pero cuando se acumula todo eso, explota. Y entonces ya la cosa se va de catastrófica para adelante. Entonces, por eso es tan importante no procrastinar, ¿sí? Si ustedes tienen en sus correos del día de hoy 20 correos que les entraron y dicen, no, mañana los respondo, mañana ya son 40 y pasado mañana son 100 y entonces ya dicen, no, ¿qué me voy a poner yo a responder todo eso? ¿Mm? Entonces, eso es importante. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Bien, a todos muchísimas gracias. Estaremos aquí de nuevo, yo creo que en el primer jueves